El domingo pasado iniciamos la serie Identidad hablando de la definición, ¿verdad? Definiciones sencillas de lo que es identidad. Dijimos que primero, identidad literalmente es quien una persona es. ¿Sí? Eso es identidad. Hay una realidad acerca de quienes somos. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos de una manera un poco sencilla, como dije, ¿verdad? De lo que significa identidad, es eso, es quién tú eres. Pero luego exploramos otro concepto de identidad, que es quién una persona cree que es. Y todos, de alguna manera, ¿cómo se puede decir? Vivimos con esos dos aspectos de la identidad. Hay una realidad acerca de quién tú eres, ¿verdad? Y negaríamos, tú eres alguien, existes, debe de haber alguna realidad acerca de ti y de quién eres, ¿sí? Al mismo tiempo todos sabemos que todos creemos que somos cierta persona, ¿sí? Y este aspecto, el creer quiénes somos, puede ser que estemos en lo correcto o puede ser que no. Puede ser que tú crees que eres una persona, pero no lo eres, ¿sí? No es la realidad. Yo decía el domingo pasado, ¿verdad? Que nos encontramos a personas así. Y regularmente nosotros decimos, ¿y quién se cree que es? ¿Verdad? Porque detectamos que está equivocada o equivocado en su apreciación de quién es. Ahora tú y yo diríamos o pensaríamos que la lógica nos debe de decir que tú y yo experimentamos la vida basados en quienes somos, en la realidad de quienes somos. Pero la verdad, y creo que hay muchas evidencias, es que en realidad tú y yo experimentamos la vida de acuerdo a quién creemos que somos. ¿Sí? Tú y yo experimentamos la vida de acuerdo a quién creemos que somos. Qué bueno, ¿verdad? Que cuando lo que creemos es lo correcto. Pero qué triste cuando lo que creemos acerca de quiénes somos no es lo correcto. Decíamos el domingo pasado que si algo debemos de anhelar en relación a nuestra identidad es coherencia entre quiénes somos y quiénes creemos que somos. Si algo debes de anhelar tú, si algo debo de anhelar yo, es coherencia entre quiénes somos y quiénes creemos que somos. Ahora, obviamente estamos hablando como hijos de Dios, estamos hablando como cristianos. Y como hijos de Dios hay una realidad acerca de quiénes somos. Y el domingo pasado, ¿verdad? No voy a repetir lo del domingo pasado, pero el domingo pasado vimos esa realidad. Vimos una lista un tanto larga de quién dice Dios que somos, de quién dice Dios que tú eres. Y yo les decía que la clave de nuestra verdadera identidad o de vivir nuestra verdadera identidad es aceptar lo que Dios dice de nosotros. ¿Sí? Esa es la clave que tú y yo debemos de reconocer como hijos de Dios. La clave para vivir nuestra verdadera identidad es aceptar lo que Dios dice de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y la Biblia nos dice que Dios es el que determina quiénes somos. ¿Sí? Cuando tú y yo empezamos a entender que tú y yo somos de Dios, el paso siguiente y el aceptar y reconocer que Él tiene derecho a nombrarnos, a decirnos quiénes somos, empieza a tomar sentido. Tú y yo a veces en nuestro deseo de autonomía podemos rechazar quién Dios dice que somos, pero eso no cambia la realidad de quiénes somos. Tú y yo podemos optar por creer algo diferente a lo que Dios dice, pero eso no cambia la realidad de quién tú eres. Somos de Él. Él tiene el derecho de nombrarnos. ¿Sí? Y el día de hoy quiero desarrollar un solo tema. Y es el tema de que la identidad
se recibe, no se gana. Lo tocamos un poco el domingo, pero quiero el día de hoy que lo veamos más a fondo. Porque creo que este es un tema que para aceptar la identidad que Dios nos da, para aceptar lo que Dios dice de nosotros, tenemos que empezar reconociendo que la identidad, ¿sí?, se recibe, no se gana. Pero esto va en contra de cómo tú y yo hemos crecido, de cómo tú y yo pensamos, de cómo tú y yo juzgamos a los demás, cómo tú y yo pensamos que el mundo funciona. Y en el mundo nuestro, en el mundo en el que tú y yo nos desarrollamos, no en todos los aspectos ni en todas las relaciones, pero en muchas de ellas la identidad se gana, ¿sí? Pero de acuerdo a la identidad que tú y yo tenemos en Cristo, la identidad no se gana, la identidad se recibe. La identidad es un regalo de Dios. Y la historia del hijo pródigo nos permite entender esta verdad de una manera más profunda. Todos nosotros, ¿verdad?, o la gran mayoría de nosotros, estamos relacionados con la historia del hijo pródigo. Y es esta historia, ¿verdad?, de un padre que tiene dos hijos. Y el hijo menor, un día, ¿verdad?, llega con su padre y le dice a su padre que le dé su herencia, que le dé la parte de los bienes familiares que a él le corresponden. Y cuando leemos esa parte de la historia, si no profundizamos, tal vez no les demos el peso que tiene. Pero debemos entender que los padres en la mayoría de las culturas, especialmente en la cultura judía, los padres daban su herencia cuando morían. Pero aquí está este joven diciéndole a su papá: dame mi herencia antes de que te mueras. Pero en cierto sentido el mensaje del hijo es: no puedo esperar a que te mueras, ¿sí? Quisiera que te murieras, o para mí estás muerto. Dame mi herencia. Lo único que me importa es que me des mi herencia. Ya no quiero estar contigo, ya no quiero estar en esta casa. Lo que quiero es mi herencia. Para mí, tú estás muerto. Eso era lo que las palabras de este hijo le decían al padre. Y la historia nos cuenta, que es una historia que contó Jesús. La historia nos cuenta, o Jesús nos cuenta, que el padre lo hace. El padre divide sus bienes entre sus hijos. El hijo menor toma su parte y se va lejos. Se va lejos y dice la Biblia que empieza a vivir perdidamente. Y aunque no lo dice la historia al principio, cuando el hermano, si te sabes la historia, el hermano describe la vida del hijo menor, dice que había malgastado su herencia con rameras, con prostitutas. El hijo empezó a vivir perdidamente y por vivir de esa manera cae en la ruina. Pierde todo lo que tenía, pierde su herencia y termina cuidando cerdos. A lo mejor si tú eres ranchero del norte de México o de cualquier parte, ¿verdad?, tú dices: pues no está tan mal cuidar cerdos, hay buena lana ahí, ¿sí? Pero en la cultura judía, el trabajo más bajo que tú podías tener era cuidar cerdos. Y no solamente era lo más bajo, era lo más denigrante. Hablaba de quién eras, hablaba de tu posición en la cultura, en la sociedad, ¿sí? Y así termina este joven. Pero dice la historia que cuando está en esa situación sucede algo con él. Y lo dice de la siguiente manera. Dice: volviendo en sí. Cuando tiene hambre, cuando está cuidando cerdos, vuelve en sí y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sí?
ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. En este pasaje tú y yo empezamos a notar algo, y es que este hijo creía que la identidad se ganaba. ¿Sí? Él empezó a aceptar esa manera de pensar, empezó a pensar, empezó a creer que la identidad se ganaba, y pensaba que después de todo lo que había hecho, no era digno de ser tratado como hijo, no era digno de ser llamado hijo, no era digno de que su padre lo tratara como hijo. Y cuando ves la palabra que él sentía que no era digno, otra vez habla de mérito, habla de que él siente que la identidad se gana. Aunque seguía llamando a su padre padre, porque eso piensa, verá, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aunque lo seguía llamando padre, su identidad como hijo era una identidad irreflexiva. ¿Qué significa una identidad irreflexiva? Es una identidad sin reflexionar atentamente lo que ser hijo realmente significa. ¿Sí? Cuando tú y yo reflexionamos en lo que ser un hijo significa, especialmente si somos padres, si tú te pones a meditar profundamente, ¿qué significa ser hijo? El reconocer el concepto de hijo te hace pensar en ciertas cosas, en ciertas características, en ciertos atributos de los hijos, ¿sí? Que no se pierden, que son eternos. Pero este muchacho, aunque él seguía llamando a su padre padre, él no reflexionaba profundamente en lo que ser hijo realmente significaba. Era una identidad irreflexiva, y muchas veces nos sucede a nosotros. Usamos el lenguaje correcto, hacemos las oraciones correctas, le llamamos a Dios Padre, empiezas tus oraciones llamándole a Dios Padre, pero en lo profundo de tu corazón no estamos, o en lo profundo, voy a decir, de nuestro corazón, no estamos captando lo que ser hijo realmente significa. Vivimos bajo el viejo patrón de pensamiento que la identidad se gana, no que se recibe. Y esta era la situación en la que se encontraba este joven. ¿Sí? Si te pones a pensar, ¿verdad? El no tener una identidad reflexiva, ¿verdad? Donde él reflexionara lo que significaba ser hijo, hacía o lo llevaba a aceptar otra identidad, una identidad errónea que moldeaba sus expectativas. ¿Cuál era la expectativa de él ahora? Si tan solo puedo ser jornalero en la casa de mi padre, porque ya no merezco ser hijo, porque no me he ganado el ser hijo. Si tan solo puedo ser jornalero en la casa de mi padre. Su manera de pensar moldeó sus expectativas. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros? Llamamos a padre, padre, pero no hemos reflexionado en lo que ser hijos realmente significa. Y nuestras expectativas de la vida, nuestras expectativas de tantas cosas lo demuestra. ¿Sí? Nuestra identidad errónea, o por lo menos el creer que la identidad se gana, moldea nuestras expectativas. No lo puse en mis notas, pero había puesto el comentario que a veces tú y yo, ¿verdad?, nos creemos mejores padres que Dios.
Y es verdad. Tú y yo decimos, yo nunca voy a abandonar a mis hijos. Y lo crees. Yo voy a estar siempre para mis hijos. No hay nada que mis hijos puedan hacer para que yo deje de amarlos. ¿Sí? Pero luego cuando pensamos en Dios como nuestro Padre, desconfiamos de Él. Tenemos pensamientos, ¿verdad?, donde no aceptamos o no creemos que Dios nos puede aceptar solo por su amor y no por nuestros méritos. Cuando en tu papel de padre tú dices, yo no necesito que mi hijo haga nada para ganarse mi amor. Qué triste, ¿verdad? Porque si vivimos en esta dualidad, aquellos que somos padres, declarando todas estas cosas para nuestros hijos, pero luego no aceptando el tipo de padre que Dios es, la conclusión es que te crees mejor padre que Dios. Y así vivimos algunos de nosotros. Bueno, ese era un paréntesis en el camino. ¿Sí? La Biblia dice que el muchacho se va a su padre y que cuando su padre lo vio, ¿sabes qué pasó? Lo trató como hijo. Cuando el hijo empezó a entrar a la finca o al rancho de su padre, dice la Biblia que el padre lo vio de lejos y corrió y se le echó al cuello y lo besó. El hijo estaba pensando, híjole, es que mi identidad se gana. Ya no merezco que me llame hijo, ya no merezco que me trate como hijo. Le voy a pedir que tan solo como jornalero. Pero cuando el padre lo ve, lo trata como hijo. ¿Sabes por qué? Porque no lo podía tratar de otra manera. Era su hijo. Hay una realidad acerca de quién este muchacho era. Era hijo del padre. Hay una realidad acerca de nosotros. Hay una realidad acerca de quién tú eres. Puede haber momentos que no lo creas, puede haber momentos en que batalles para entenderlo, pero eso no implica que no lo seas. Aunque el hijo, por su culpabilidad, por sus decisiones, por haberse alejado, pensaba que no era hijo, pensaba que no podía ser tratado como hijo, pensaba que no merecía ser tratado como hijo. Déjate, digo algo, eso no cambió la realidad de quién él era. La historia es la historia del padre y sus hijos. La historia es la historia del hijo pródigo. ¿Sí? Es el hijo que no dejó de ser hijo, aunque se había ido lejos, aunque había malgastado su herencia. Y si le creemos al hermano, con rameras. A lo mejor era un hermano mentiroso, ¿no? Pero eso dijo él. ¿Sí? Eso no cambió la realidad de quién este hijo era. Ahora, el punto es aquí que la identidad se recibe, no se gana. Y yo sé que mientras escuchamos la historia tú dices, oye Roberto, pero algo no cuadra. Era un mal hijo. ¿Sí? ¿Dónde están las consecuencias de sus decisiones? ¿Sí? ¿A poco así de fácil? ¿A poco así de sencillo? Bueno, ese es el paso que tenemos que dar de fe. Eso es lo que la historia que Jesús contó nos está desafiando a creer. Que la identidad que tú y yo tenemos como hijos no se gana, se recibe. El padre lo trata como hijo. Se le echa al cuello, lo besa, lo abraza. Y el hijo, ¿verdad?, le dice lo que había planeado. Imagínate al hijo, ¿verdad? Tal vez no queriendo levantar la cara a su padre, tal vez con el rostro agachado le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces el padre le dijo, ok, vamos a platicar, a ver qué podemos hacer. No. ¿Sabes qué dice la Biblia? Y de hecho, como la historia está escrita, parece que el padre ignora lo que el hijo dijo. ¿Sí? El papá no hace pausa para, vamos a ver qué tan sincero eres en lo que estás diciendo.
Vamos a ver qué tan honesto eres. Porque déjate digo algo, aun si el hijo no hubiera regresado con identidad, con humildad, aun si el hijo hubiera regresado, pero sin ser sincero y sin estar humillado, seguía siendo hijo. El padre lo hubiera recibido de la misma manera. El padre hubiera corrido a él, lo hubiera abrazado y lo hubiera besado. Es su hijo. ¿Cómo vas a tratar tú a tu hijo si un día regresa? Si se va de tu casa y un día regresa. ¿Eres mejor padre que Dios? No. Sí. Eso no cambiaba quién él era. Pero el padre como que ignora la oración del hijo. Y él simplemente hace lo siguiente. El padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Sí. Primero lo viste, le pone un vestido, ¿sí? Una señal de que es su hijo. Es el padre afirmando su identidad. Es el padre diciéndole a su hijo: hey, no te preocupes, ¿sí? Ven, eres mi hijo. Aquí está la prueba de que te sigo viendo, de que eres mi hijo, de que eso no ha cambiado. Aquí está tu vestido. Aquí está tu anillo. El anillo regularmente significaba la autoridad de la casa. El tener que el hijo tuviera el anillo significaba que él podía moverse en la casa de su padre como dueño de la casa, como amo de la casa, ¿sí? Y le pone calzado, le pone zapatos. En ese tiempo eran los esclavos, eran los siervos que andaban sin zapatos. Y el padre le pone zapatos. Todo esto afirmando su identidad. Algo que tenemos que entender cuando hablamos que la identidad se recibe o se gana, es que la identidad tiene que ver con nuestro origen. Lo que nos da nuestra identidad es nuestro origen. Y tu origen nadie lo puede cambiar. ¿Quién es tu creador? ¿Quién es tu creador? ¿A imagen de quién fuiste creado? Dios no nos creó a imagen de animales, a imagen de algo más. Nos creó a su imagen. Solamente como su creación, como creados a su imagen, ese origen nos habla de nuestra identidad. ¿Sí? Pero no solamente ahí. Tú has puesto tu fe en Jesús. Y todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, nos convertimos en hijos de Dios con todos los derechos, herederos, adoptados por el Padre legalmente. Por nuestra fe en Jesús. La identidad tiene que ver origen. ¿Sabes por qué mis hijos son mis hijos? ¿Y por qué tus hijos no son mis hijos? ¿Y por qué mis hijos no son tus hijos? ¿Sabes por qué? Por el origen. Esa es la razón por la que son tus hijos, porque vienen de ti. La razón por que mis hijos son mis hijos es porque vienen de mí. ¿Sabes por qué eres hijo de Dios? ¿Sabes que eso no puede cambiar? ¿Sabes que eso no está en negociación? Si tú has puesto tu fe en Jesús, si tú crees en Él, si tú lo aceptas como una realidad en tu corazón, esa es la promesa que tenemos en las Escrituras. Pero muchas veces estamos como el hijo menor. No soy digno, no me lo merezco, no he hecho lo suficiente. No permitas que tu pasado, no permitas que tus debilidades y problemas actuales anulen tu verdadera identidad. Imagínate al hijo
anulando su identidad por lo que había hecho, por lo que estaba enfrentando. Yo te diría el día de hoy, no permitas que tu pasado, pero no solamente tu pasado, ni siquiera la actualidad de tus debilidades y de tus problemas deben de anular tu verdadera identidad. Porque tu identidad se basa en quién eres, de quién eres, perdón. Tu identidad tiene que ver con origen. Tu identidad tiene que ver con quién es tu Padre. Y esa es la historia que tú y yo debemos de entender. Todos somos el hijo pródigo. Al igual que el hijo pródigo, todos nos hemos ido de casa, de la casa del Padre. No siempre físicamente, a veces espiritualmente, a veces emocionalmente, pero nos hemos ido de la casa del Padre. Todos hemos tomado malas decisiones en nuestra vida. Todos nos hemos equivocado. Todos hemos caído. Todos hemos fracasado. Todos hemos pecado. En esa historia, tú y yo somos el hijo pródigo. Y al igual que el hijo pródigo, nuestro camino, nuestro viaje de regreso a Dios y a nuestra verdadera identidad comienza con un despertar. Dijo la historia, ¿verdad?, que volvió en sí. El joven se dio cuenta cómo estaba viviendo. Se dio cuenta de la identidad que había aceptado. Pero en medio de sus problemas, en medio de sus dificultades, este joven volvió en sí. Muchos de nosotros necesitamos volver en sí. Necesitamos despertar espiritualmente. La razón por que muchos de nosotros no estamos viviendo la realidad de nuestra identidad no es porque no sea real, no es porque tú no seas quien Dios dice que eres. Lo que sucede es que estás dormido espiritualmente. Lo que sucede es que estamos durmiendo cuando deberíamos de estar despiertos. Dice Efesios 5:14: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Yo no sé cuántos de nosotros, yo no sé a cuántos de los que están aquí, tu corazón, tu espíritu el día de hoy te diga: despiértate, despiértate tú que duermes, despiértate y te alumbrará Cristo. Necesitamos despertar. El hijo despertó, volvió en sí. Se dio cuenta: puedo regresar a la casa del Padre. Todavía sus conclusiones no eran las correctas, ¿verdad? Pensó: voy a ser uno de sus jornaleros. Pero por lo menos despertó. Por lo menos empezó a caminar en la dirección correcta. A veces tú y yo, ¿verdad?, pensamos que tenemos que tener todo bien y todo corregido para despertar o para empezar a avanzar en la vida. A veces lo que se requiere es simplemente que vuelvas en sí. Y a lo mejor en tu camino de regreso al Padre todavía tienes ideas equivocadas. Todavía luchas con cierta condenación. Todavía luchas con ciertos pensamientos que no son de Dios. Pero has vuelto en sí. Vas camino a casa. Eso era lo que contaba. Eso era lo importante. Al llegar a casa, al llegar a la presencia del Padre, es cuando somos vestidos, es cuando recibimos el anillo, es cuando se nos pone zapatos. Tenemos que despertar. Hay algo que sucede cuando dormimos, y es que en cierto sentido, cuando estamos durmiendo, yo no sé si lo has pensado, estamos desconectados con la realidad de lo que nos rodea. Cuando estamos dormidos, es como si estuviéramos, suena muy fuerte, ¿verdad? Pero cuando estamos dormidos es como si estuviéramos muertos a la realidad. ¿Sí? Bueno, yo no sé si tú has pensado. Yo he pensado, por ejemplo,
de repente a mí, en mi familia, a mí me conocen por preocupón, soy muy preocupón, ¿sí? Y a lo mejor tú tienes cosas así, que eres preocupón, o siempre estás pensando, ¿verdad?, en tus hijos, o la casa está segura. Pero si te pones a pensar, todos nosotros, cuando llega la noche, nos acostamos, nos dormimos, nos desconectamos por 8 horas, algunos por más, de la realidad, del mundo que nos rodea. Por ejemplo, si tú eres una mamá que siempre estás preocupada, ¿verdad?, y está respirando el bebé acá, ¿no? O lo voy a mover, o voy a hacer esto, y estás, ¿verdad?, siempre tratando de controlar todo. De repente llegan 8 horas en el día en la que te desconectas completamente, ¿sí? Estamos hasta cierto sentido como muertos en relación a lo que nos rodea. No tenemos interacción con el mundo que nos rodea, ¿sí? El mundo que nos rodea sigue estando allí, pero no nos damos cuenta ni podemos interactuar con él. De la misma manera, cuando estamos dormidos espiritualmente, estamos desconectados de la realidad de quienes somos en Dios. La realidad sigue allí. Hay una verdad acerca de quiénes somos, pero porque estamos dormidos, estamos desconectados de esa realidad. Qué triste, ¿verdad? Porque hay una verdad acerca de quién tú y yo somos. Y a veces pareciera que nunca vamos a despertar. Tal vez así te sientes. Tal vez así pienses: Roberto, son tantos años, es tanto tiempo, y no siento que voy a despertar. Pero la Biblia dice que aquello que es imposible para nosotros es posible para Dios. La voz de Cristo viene a nuestras vidas a despertarnos. Si ponemos atención en este principio de año, en este tiempo de ayuno, si estás cansado de estar dormido, si estás cansado de no interactuar con la realidad de quién tú eres, es tiempo de despertar. Y si pones atención, la voz de Cristo puede llegar a tu vida y puedes empezar a despertar poco a poco. ¿Sabes que el despertar es un regalo? Se dice que la única persona que no puedes despertar es a ti mismo. Y sí es cierto, ¿verdad? A lo mejor tú y yo damos por hecho que nos despertamos cada mañana. Pero ¿quién se acuerda de estar dormido y luego de decir dormido, ¿verdad? Ok, despiértate a la 1, a las 2 y a las 3. Nadie. Es una verdad, nadie nos despertamos a nosotros mismos. Algunos usan despertador, ¿verdad? Pero tratando de ser un poco más filosófico, Dios siempre nos despierta. Dios es el que nos despierta cada mañana. Dios es el que nos habla cada mañana. ¿Sí? Y aún el despertar espiritualmente no lo podemos hacer nosotros solos. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Dios tiene que hablarte, Dios tiene que hablarme, y tú y yo tenemos que poder escuchar su voz. Yo les decía, ¿verdad?, que el ayuno no es doblarle la mano a Dios. El ayuno es decir: Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero ser sensible a lo que tú me quieres decir. Quiero escucharte, porque quiero despertar, porque quiero estar conectado con la realidad de quién soy. El hijo pródigo escuchó una voz. Yo digo que era la voz de Cristo, ¿verdad? ¿Y cuál fue esa voz? En el caso del joven, fueron los recuerdos de la casa de su padre. Él se acordó de la casa de su padre, y esa voz lo hizo regresar. Mejor tú necesitas recordar la casa de tu padre. Tú necesitas recordar esos tiempos cuando estabas despierto espiritualmente. Necesitas recordar
esos tiempos y dejar que esa voz te despierte. Obviamente Jesús te puede hablar de muchas formas. El punto es estar atentos a su voz. Mientras no despertemos, estaremos muertos. Estaremos muertos a las posibilidades de la vida que Dios quiere que vivamos. Mientras estemos dormidos, no vamos a poder participar de la vida que Dios quiere para nosotros. Colosenses 3:3 dice: nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo lo he dicho muchas veces, nuestra verdadera vida, aquella para la que fuimos creados, está esperando ser descubierta, conocida por nosotros. ¿Sí? Tu verdadera identidad está escondida en Cristo. La descubrirás en tu relación con Cristo. La descubrirás en tu tiempo con Dios. ¿Sabes que en esto de la identidad no hay shortcuts? Tenemos que regresar a la casa del Padre. Tienes que regresar. Tienes que volver. Tienes que escuchar la voz. Porque si no, nos vamos a quedar en la búsqueda siempre. Nos vamos a quedar en el intento siempre. Tenemos que descubrir quiénes somos en Dios. Es el estar con Jesús, es al estar con Jesús que empezamos a descubrir nuestra verdadera identidad. ¿Se acuerdan cómo Jesús llamó a 12 hombres a seguirle? 12 hombres, para que estuvieran con él. Y no todo le sucedió, pero de esos 12 hombres, 11 de ellos se convirtieron en sus íntimos amigos. Despertaron a una nueva identidad. Y simplemente Jesús los llamó a estar con él. Después de que Jesús se va al cielo y estos hombres empiezan a predicar el evangelio, estos hombres empiezan a establecer la iglesia. Dice la Biblia que la gente los miraba y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la gente nos pueda ver y pueda reconocer que hemos estado con Jesús? Definitivamente significa que debemos estar despiertos. Significa que debemos estar conectados con la realidad de quienes somos. Nuestra verdadera identidad nos da razones para vivir de cierta manera. Tal vez porque no estamos viviendo de cierta manera porque no hemos entendido quiénes somos. No hemos entendido de quién somos. La historia no nos los dice, pero podemos pensar que el hijo que regresó a la casa de su padre, el hijo pródigo, empezó a vivir su verdadera identidad en la casa de su padre. Jesús deja ahí la historia, ¿verdad? Pero tú y yo podemos asumirlo, podemos creerlo, que este joven no volvió a ser el mismo. ¿Por qué no te pones de pie? Déjate digo lo siguiente. Cuando no estamos despiertos espiritualmente, mucho a nuestro alrededor pierde sentido. Mucho de lo que nos rodea pierde su valor. Este hijo, cuando estaba en su casa, empezó a suceder algo con él, algo en su corazón. Empezó a dormirse tal vez espiritualmente. Empezó a dormirse en relación a su identidad. Y llegó un momento en que en sus pensamientos y en su confusión, la casa del Padre ya no era suficiente. La casa donde estaban sus hermanos ya no era suficiente.
el mismo Padre que estaba allí ya no era suficiente. Así que se va lejos. Pero luego regresa. ¿Y sabes a dónde regresa? A la misma casa, con el mismo Padre, con los mismos hermanos. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? El Padre sigue siendo el mismo, la casa sigue siendo la misma, los hermanos siguen siendo los mismos, pero el que era diferente era Él. El que había cambiado era Él. El corazón que había sido transformado era el de Él. Necesitamos despertar. Tú necesitas despertar. Yo necesito despertar a la realidad de quienes somos, a la realidad de quienes somos como el cuerpo de Cristo, de quienes somos como su iglesia.